ya un poco mejor. ¿Sí estuvo violento? Sí, mucho. Sí. Sí, Está cañona. está potente el Sputnik. La madre Sí, patria llegó a nosotros. Es que también, ¿para qué andan invadiendo Ucrania? ¿Qué les pasa? Ok, bueno, no se preocupen. Hoy no va a haber exposiciones porque, bueno, en consideración a que posiblemente por ahí hay alguien medio noqueado, lo vamos a posponer para el siguiente miércoles o lo discutimos ahorita si quieren un poco más. Respecto a la tarea, si todavía tienen chance de entregarla, pues sí, les voy a reprogramar unos 2 días. Igual si necesitan un poco más, digan, hablen ahora o callen. Ahorita que estoy de oferta. Pero, pues sí, lo que me interesa mucho no es tanto que se pongan como locos a hacer 20,000 tareas, pero sí que trabajan muy duro en clase, ¿no? Luego yo les doy los 15 minutos y luego no sé qué tanto hacen, pero luego no les veo que avancen mucho, ¿no? Entonces vamos a tratar de que la mayor parte se haga acá en clase, igual para que haya espacio para ir haciendo la retroalimentación al tiempo, ¿no? Que tenemos la clasecita, ¿vale? Entonces, voy a tratar de hacer una reprogramación de algunas cosas para que no se sienta tan agobiado. El regreso a presencial, yo creo que para todos va a ser bien complicado. Ya nos adaptamos mal que bien a este esquema, y este esquema, pues, ustedes lo saben, es bien diferente estar en presencial porque uno puede estar hasta en pijama, bien relajado, comiendo, etcétera, ¿no? Ya ves que en el teléfono, etcétera. Y ahora, pues, nos toca regresar a lo que había antes, ¿no? Y si están teniendo clases de mixtas, que yo creo que esa es la gran mayoría de ustedes, pues va a estar cañón el proceso de adaptación y todo esto, ¿no? Entonces, voy a hacer una reestructuración, no muy fuerte, pero sí tomando en cuenta esos pequeños detalles del regreso a presencial, ¿vale? Ahora, la verdad es que ustedes saben que esta materia, desde que ustedes la seleccionaron, sabían que era en línea, etcétera, ¿no? Pero, bueno, sobre todo lo que voy a hacer es una reprogramación de tareas. Eso es básicamente la parte en la que les voy a apoyar. Darles un poco más de tiempo para que se adapten nuevamente a sus labores allá en UNAM. Y a partir de que ya haya pasado un cierto tiempo, vuelvo a dejar una tarea, ¿vale? Ahorita la tarea 1 es la que va. Como en unos 10, 15 días vuelvo a dejarles otra tareita, dándoles tiempo para que pues, ya se hayan adaptado. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sí. Bueno, voy a dar yo hoy la clase, como les dije, la idea era, pues sí, las presentaciones. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que está pasando también en el mundo, tratando de ligar pues, estos temas energéticos que siempre juegan un papel importante en los conflictos, ¿no? Yo creo que incluso diría que mucho de la geopolítica pues se mueve por esos intereses. El sector energético siempre está embarrado como de los temas eje cuando hay un conflicto, ¿no? Entonces, vamos a hablar del balance nacional de energía al tiempo que pues vamos a tratar de entender un poquito de la geopolítica energética. Ya sé que la mayoría de los ingenieros no es así como lo suyo, no es precisamente divertido, para mí tampoco lo es en ocasiones, pero la verdad es que uno empieza a entender un montón de situaciones complejas que vive el mundo y que no hay ninguna ingeniería y ninguna tecnología que nos ayude a resolver esas broncas, ¿no? Entonces, realmente lo que yo creo es que el ingeniero pues, debe cambiar un poquito el chip y no pensar que solamente es desde lo técnico que tiene que aportar algo, ¿no? Sino que involucrarse un poquito más en estos temas pues, para dar una asesoría o una recomendación o de ser parte de la jugada, ¿no? Y no dejar la toma de decisiones
al menos en lo que me compete, que es la parte pues, relacionada con la energía o con el tema de los que ustedes se van a desarrollar. O sea, aquí uno tiene muchas veces ese conocimiento y luego se rodea de gente pues, que se deja guiar mucho por sus propios intereses, ¿no? O sea, eso es algo que yo creo que si el ingeniero empieza a cambiar el chip, pues no tendríamos economistas tomando decisiones en materia de exploración y producción y muchas otras cosas, ¿no? Muchísimas otras cosas. No quiere decir que no sean capaces, ¿no? Sí lo son, pero me parece que si también ellos integraran un poco más de ciertos conocimientos, pensarían más en las propuestas que se hacen, ¿no? Entonces, se vale cuestionar lo que ha pasado en el país, sí, pero también hay que aprender que uno dejó que las cosas pasaran, ¿no? Entonces, por ahí va un poquito el mensaje. ¿Vale? Entonces voy a abrir una presentación que pues obviamente no tenía preparada porque acabo de ver ahí sus mensajes desesperados. Pero pues no se preocupe, esto ya me lo sé. Bien, van a abrir el Balance Nacional de Energía. Déjame buscar rápido el documento en la red para compartirla en la liga. Profesora, una disculpa, acabo de llegar, ¿qué estamos haciendo? Ahorita vamos a tomar clase de mi parte porque por ahí creo que algunos compañeros no se sentían tan bien de salud, además están medio sacados de onda porque acaban de regresar a presencial y bueno, hubo ahí una serie de solicitudes en el tablón, en eso andamos por. No, nada más, es que como me acabo de conectar y no sabía qué estaban haciendo. ¿De qué están hablando, verdad? Sí, exactamente. Ok, pues de eso, Alonso, de que vamos a modificar algunas cosas. ¿Quién regresó a presencial hoy? Yo regresé. ¿Quién más? Yo, también yo. ¿Fue duro verlo UNAM así como estaba? Se ve igual Sí. que siempre. Está más descuidada. Le falta agüita al pasto. Sí, está súper seco. Bueno, yo sí he tenido que ir por varias cosas, pero pues sí está muy triste. Le faltan ustedes. La universidad sin ustedes no es la universidad, la verdad. Ustedes son los que le dan vida a la universidad. ¿Vale? La sorpresa fue encontrar jabón y papel en los baños. Eso sí. Por ahora, compañero, por ahora. No se hagan muchas ilusiones, ¿eh? Y en universidad privada o algo así. Ni ahí, ni ahí. Pero pues esperemos que sí se mantenga un rato así, con lo que se necesita pues para la higiene, ¿no? Que creo que es el principal tema. Que los baños no estén tan mal, digo yo. ¿Vale? Bueno, ya está aquí el documento, por favor entren, ábranlo, bájenlo, porque es algo que vamos a estar usando, y después si quieren lo borra, lo quita, lo hace lo que quiera, pero sí es importante que sepan que los países hacen una publicación de las diferentes fuentes de energía que tienen y digamos que es como un enfoque medio contable, es decir, cuánto se produce, cuánto se importa, cuánto se exporta, y nos da una idea de cómo estamos como país en cuanto a recursos. Y al mismo tiempo, déjenme meterme a otra paginita, vamos a jugar con una paginita que es una base de datos que se refuerza con una base de datos de la NASA, en donde nos va describiendo cómo están los recursos energéticos en el país, ¿vale? Solo déjenme entrar a la paginita también para darles el link. Bueno,
Otras de las comparto, mientras vamos a ir viendo lo que hay en relación al balance, ¿vale? Les explico un poco, ¿no? Aquí está el documento, si observan, dice 2019, bueno, estamos en el 2022, y la pregunta sería, ¿por qué sale con desfase la información? Pues porque la colección de la información no es algo que se dé de forma periódica en el pasado inmediato, muy próximo, digamos, ¿no? Normalmente sale con 2 años de desfase. Creería yo que para el mes de junio, julio de este año, tal vez agosto, esté publicándose el balance nacional de energía del 2020. Y con todo y todo, cuando uno abre el documento, pues lo que uno va a descubrir es que no va a estar completito. Hace referencia a años de 2017, incluso 2018, y algunos datos preliminares para el 2019, de tal suerte que los datos no están como actualizados. Sin embargo, sí nos da una idea de qué está sucediendo en el mundo en materia de energía y en lo que sucede en México, ¿vale? Este es como, creo que sí, el primero que publicó, el segundo que publicó la 4T. Por aquí por partes, junto con otro documento que les había compartido que era el PRONAS, ¿no? Entonces, vamos a checar aquí algunos datos importantes. Nos habla un poquito de lo que es el contexto energético mundial, nos dice cómo está más o menos la distribución o la estructura de producción, ¿no? ¿Qué es lo que se produce en el mundo? Principalmente, si se dan cuenta, da datos del 2018. La fuente de información es la IEA, que es la Agencia Internacional de Energía. Aquí están las siglas en inglés. Y bueno, pues ya de ahí vemos cómo está el tema en el mundo, que prácticamente seguimos dependiendo. Si ustedes suman 22.84, 31.58, 26.98, pues diríamos que la gran parte sigue siendo fuentes fósiles, siendo el de mayor dominio el crudo, el petróleo, en otras palabras. En segundo lugar, carbón y sus derivados. Y en tercer lugar, gas natural. Observar que nucleoenergía también ocupa una importante participación como parte de las energías, digamos, no convencionales. Podría entrar un poquito en la categoría de fósil, entre paréntesis, pongo eso ahí, no necesariamente tiene el mismo comportamiento. De hecho, las nucleoenergías, los compañeros que iban a presentar, iban a hacer mención a este respecto, tiene la gran ventaja de la no generación de CO2, pero tenemos las grandes desventajas que ya ellos nos harán notar en cuanto a qué sucede después, ¿no? De que pues tenemos su vida útil en este caso del combustible que se utiliza para las plantas nucleoeléctricas. Y renovables, 13.7. De aquí yo destacaría que ese 13.7 de las renovables, una muy buena parte se debe a la hidrogeneración, o sea, las hidroeléctricas. Sin embargo, ya incluso el REN 21, que es una de las que publica muy fuerte en materia de energías renovables, e IRENA, que es otra instancia internacional que lleva este seguimiento estadístico de qué está sucediendo con las energías renovables en el mundo, ya está quitando como parte de las renovables por cero emisiones y desde esa perspectiva a las grandes hidros. ¿Por qué razón? Como lo mencionaban los compañeros el día que expusieron, las grandes hidroeléctricas pueden llegar a generar una mayor cantidad de gases de efecto invernadero
considerando una perspectiva de lo que se le llama el ciclo de vida. Entonces, ahora sí que, como dicen dicho, sale peor el caldo que las albóndigas. Y pues sí, en efecto, llega a ser una mayor afectación en materia de emisiones, metano, que es una de las fuertes, ¿no? CO2, nitrógeno por ahí, además del tema de, pues, del uso de suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de, pues digamos, de desventajas de los grandes proyectos o de los macroproyectos que hay para la generación eléctrica a partir de la hidro, ¿no? Y yo diría que más del 50, si no es que el 60% de este 13.7 corresponde a la hidro. Y una muy buena parte de ese porcentaje corresponde a los proyectos macro. Entonces, si ya sacamos esos proyectos macro como parte de la jugada de las renovables, con esta nueva perspectiva que se está observando de que si hay emisiones, pues nos viene quedando bien poquitito el aporte que pueden dar las renovables. Y otra vez, desde la perspectiva de ciclo de vida, esto es desde que se produce o lo que se necesita para la producción de la tecnología hasta la deposición de la tecnología cuando esta pues ya no va a ser usada, pues ninguna es considerada como limpia, ¿no? Y además de que durante todo ese proceso pues se tiene vinculado una serie de emisiones, ¿no? Entonces eso nos va marcando una perspectiva no muy buena en cuanto a lo que el planeta pues está pasando, ¿no? Los informes más recientes en estos días incluso pues se hacen notar que ya estamos rebasando el famoso límite de la adaptación al cambio climático. Y es una llamada de atención fuerte. Sin embargo, pues, estamos en conflictos, en otros rollos, porque como que nadie quiere ver este tema, ¿no? El tema de la adaptación lo que dice es que la humanidad y el planeta en sí mismo tienen una capacidad de adaptación. Si uno ve los estudios antropológicos y desde diferentes perspectivas, siempre ha habido este rollo de emisiones de gases de efecto invernadero, que sucede una situación en la que el planeta va y viene y se destruye una especie, etcétera, etcétera. E incluso los mismos humanos hemos padecido eso, ¿no? Pero en esta ocasión el tema es que estamos rebasando ya lo que en sí era el sistema termodinámico, por así decirlo, como lo podríamos ver el planeta, ¿no? O sea, ya no va a tener esa capacidad para volver a ser el planeta de antes. Desde esta perspectiva que les estoy mencionando de la termodinámica, mal que bien, por los niveles de afectación, los daños parecía que eran o que fueron reversibles de cierta forma con algunas modificaciones que permitieron la evolución de la vida. Pero lo que dicen la mayoría de los científicos hoy día es que ya no va a ser posible ese proceso de modificación de un nuevo planeta que permita la vida. Ese es el gran tema. Entonces, sí hay todo un tema de preocuparse. Y bueno, este es uno de los grandes sectores que desafortunadamente contribuye de forma muy negativa, ¿no? a la no renovación del planeta y que permita la evolución de nosotros, los seres humanos, y todo lo que hay, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer esta constante recopilación de información de lo que sucede en el mundo para ver qué se puede solucionar al respecto. Bien, esto es lo que se llama la oferta interna bruta, que dice, bueno, ¿y qué será de diferente la oferta con respecto a lo que es la producción? Bien, como les decía, es un enfoque contable. Tú puedes tener un nivel de producción, pero no necesariamente es lo que vas a poder ofertar a la población o a los sectores que pues lo consumen. Tienen porcentajes, si se dan cuenta, muy similares. De hecho, acá arriba trae unas unidades que dice MMTEP, que son millones de miles de toneladas de petróleo equivalente.
y hay una conversión directa con barriles de petróleo. Para los economistas es más fácil verlo físicamente, cuántos barriles de petróleo correspondería esa cantidad de producción de energía primaria. Ahora, el concepto de energía primaria, que medio lo vimos en días pasados, es aquella que no ha pasado por un proceso de transformación. Quiere decir que es el estado bruto de la energía, lo que se encuentra en los yacimientos, lo que se encuentra en un pozo, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso del carbón, no es el carbón de las carnitas que se utiliza para hacer hamburguesas, nada de eso, no. Hay dos tipos de carbón y que pueden ser considerados como fuentes de energía. Al que hace referencia es el carbón mineral, es decir, es un mineral tal cual que se encuentra en minas, mientras que el otro, el que se consume en el sector residencial y que sí tiene un consumo importante, es el carbón vegetal. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El carbón vegetal incluso se puede considerar como una fuente de energía secundaria que pasa, por tanto, por un proceso de transformación. ¿En qué consiste ese proceso de transformación? Bueno, básicamente lo que se usa para producir el carbón vegetal es madera. Esta madera, lo que se hace es quemarla con deficiencia de oxígeno, es decir, poquito menos del que se necesita para llevar a cabo la oxidación como tal de la madera, y por tanto como que se concentra el contenido, digamos, de carbón, hidrógeno y de otros compuestos que pues, de por sí tiene la madera para tratarse de un compuesto orgánico y que da las características que tiene ese carbón que ustedes han utilizado en algún momento en su vida, ¿no? Pero este porcentaje no se refiere para nada. Entra más adelante, me parece que el balance se hace aquí, es el desagregado, o esa diferenciación entre el carbón mineral y el carbón vegetal. Pero aquí hace referencia a que se utiliza pues principalmente para dos cosas. La generación eléctrica es sin duda el que mayor demanda tiene de esta fuente, y la otra es muy usada en la industria siderúrgica, que al final de cuentas va de la mano. El carbón mineral también es utilizado para llevar a cabo los procesos productivos de la siderurgia, ¿no? Los metales que se requieren y que, bueno, que al final de cuentas también es una industria que tiene altas demandas de energía en sí, en sus procesos productivos, más allá de lo que se demanda como fuente eléctrica y como fuente térmica, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Sí queda clara un poquito la diferencia entre lo que es el carbón vegetal y el mineral, y que no está tal cual aquí contabilizado. Bueno, sí. Vemos aquí, son 14.277.15, mientras que en la otra 421, ¿vale? ¿Sí ven una diferencia entre las cantidades, digamos? Es ligeramente menor la oferta que la producción. No es mucha, pero sí entender que son dos conceptos totalmente diferentes, ¿no? Lo que es la oferta y la producción. Bueno, ¿y qué es lo que consume el mundo? Y también hay una diferencia entre el consumo con la oferta. Una cosa es lo que hay en el mercado. Es como decir, tenemos 30 toneladas de oferta de naranja, pero no necesariamente las 30 toneladas son las que se van a consumir, ¿no? Aquí observamos el porcentaje o la cantidad de lo que consumió en el mundo del 2018, pues nos dice que fueron aproximadamente 9.937.70 miles de millones de toneladas equivalentes de petróleo. Y lo que más consumió el mundo en este año, pues fueron los famosos petrolíferos, carbón y sus derivados. Si se dan cuenta, ya los porcentajes ya no son parecidos a lo que se tiene como estimado en lo que fue la producción y la oferta.
cambia un poco y es aquí donde centramos un poquito más la mirada. Sin embargo, pues observamos que otra vez sigue habiendo un gran dominio de las fuentes de energía renovables, petrolíferos. ¿Qué son los petrolíferos? Bueno, el petróleo como tal no es una fuente de energía que podamos consumir directamente tal cual se produce. Es decir, de esos pozos petroleros que hay en el mundo, se extrae algo que es el llamado crudo o aceite, justamente porque tiene una consistencia similar a un aceite de cocina, si quieren verlo así, algunas veces más viscoso, algunas veces un poquito más ligero, y para que pueda realmente ser usado necesita pasar por un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación se lleva a cabo en las refinerías. ¿Y qué se produce en una refinería? Pues gasolina, diésel, queroseno, fuel jet, etcétera. Una serie de derivados de petróleo a los que se les denomina así justamente petrolíferos, ¿vale? Y esos son los que ya se pueden usar ya directamente en las máquinas como tal. ¿Como qué tipo de máquinas? Bueno, si hablamos del sector transporte, sería en los motores de combustión interna. Saben ustedes que tenemos dos tipos de motores de combustión interna que funcionan con dos ciclos termodinámicos que tienen ciertas similitudes, pero al final son diferentes, ¿no? ¿Cuáles son esos dos ciclos termodinámicos? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Ciclo Otto y ciclo diésel. Así es. Obviamente, el ciclo diésel hace uso del llamado diésel, que por cierto, no es una única fórmula, por así decirlo, ¿no? Existen diferentes tipos de diésel. De hecho, se encuentran numerados así. Diésel 1, diésel 2, 3, 4, 5. Y dependiendo del número que tengan, va a tener ciertas características, ¿no? Incluso puede haber otros, digamos, compuestos parecidos que tienen ciertas aplicaciones en las termoeléctricas, ¿no? El ciclo Otto, por otro lado, utiliza ¿qué cosa? Gasolina, ¿no? Que ese es uno de los grandes temas que estamos viendo que con la cuestión del conflicto que hay por allá con los rusos y de Ucrania, pues sí tiene efectos directos, ¿no? Con el tema combustibles, ¿no? ¿Vale? Y dentro de este porcentaje que se ve aquí de 40.77, una muy buena parte tiene su aporte la gasolina y el diésel. Es decir, que el sector transporte es de los que más consume petrolíferos. Otra buena fracción la utilizan las famosas termoeléctricas, que pueden estar consumiendo diésel. Y aquí yo les haré una pregunta. ¿Ustedes creen o saben si la gasolina puede ser usada para la generación eléctrica? Pues creo que sí, ¿no? Hay como... bueno, no sé, vi un video donde creo que tienen como maquinitas, ¿no? Donde ponen gasolina y la transforman en electricidad. Sí es posible, pero como dice su compañero, hay unas maquinitas. O sea, pensando en hacerlo de forma masiva, no es tan buena idea, ¿vale? O sea, la gasolina, como tal, no es tan digamos, fuente de energía como para producir a gran escala, ¿de acuerdo? Entonces, y de hecho hay maquinitas que podrían abastecer a una casa por cierto tiempo, etcétera, ¿no? Aunque lo que se usa por el nivel de eficiencia que tiene y la transformación y demás es el diésel, ¿no? Las máquinas de combustión interna en hospitales, por ejemplo, o en donde tienen plantas de respaldo, suelen funcionar o requerir principalmente diésel como fuente de energía, porque desde el punto de vista de máquina térmica, es más eficiente una máquina de diésel que una de gasolina, ¿no?
De hecho, en Europa es uno de los argumentos que se usa para usar diésel, a pesar de que, bueno, sí es un combustible caro y demás, porque las emisiones producidas por la quema del diésel son menores que las de la gasolina, porque las tecnologías han alcanzado buenos niveles de eficiencia de conversión, ¿no? Entonces, eso es una de las razones por las cuales el diésel también se consume fuertemente en países, por ejemplo, como Alemania, ¿no? A pesar de que Alemania le ha entrado mucho a las renovables y todo esto, su gran foco sigue siendo el sector transporte que requiere estos amigos, ¿no? Petrolíferos, pues, para poder funcionar. Y recuerden que el transporte pues, no solamente es el automóvil, sino es principalmente el tema del transporte de carga, y esto va desde transporte terrestre y el transporte aéreo y transporte marítimo, ¿no? Incluso se requiere ese tipo de transporte para mover la energía de un lado a otro, es decir, están los buques petroleros que mueven estos combustibles o los que llevan gas, etcétera, ¿no? El otro gran combustible que observamos aquí pues, es el gas natural. Y ahí es donde tenemos en este momento en México un coco, ¿no? Un punto de quiebre. Si nos descuidamos puede haber una crisis importante en la parte de generación eléctrica, porque en México el parque de generación eléctrica pues tiene muchos llamados ciclos combinados. El ciclo combinado se denomina así porque combina dos ciclos termodinámicos, no porque combine combustibles. Un ciclo combinado puede operar únicamente con gas natural, por ejemplo, o únicamente con carbón. China es uno de los ejemplos que se tiene, que puedes estar operando en un ciclo con carbón y el otro con gas natural, ¿vale? No quiere decir que se trate de dos combustibles, sino de dos ciclos termodinámicos, que es básicamente el ciclo Brayton y el ciclo Rankine, los que utilizan las termoeléctricas. Más adelante lo vamos a ver con un poquito más de detalle en qué consiste, ¿no? Me voy a tratar de buscar por ahí unas simulaciones de cómo está el asunto, ¿no? Y bueno, en lo que respecta a las renovables, otra vez ya vimos un poquito, y aquí pues está básicamente de todo lo que ustedes nos han estado hablando, ¿no? Hoy iban a hablar de las otras, que son la nuclear y los bioenergéticos, y pues aquí también juegan un poquito lo que serían energéticos, no así la nuclear. Aquí nos habla de la electricidad. El tema que hay que tomar en cuenta aquí con este 19.31, que yo creo que, no sé, pero por lo que yo recuerdo haber conversado con ustedes cuando nos presentamos, era que ustedes tenían una idea de que, como que lo que más se consumía en el mundo era electricidad, ¿cierto? Yo creo que la gran mayoría pensaba eso. Pero ya se dan cuenta que no, que solamente se consume 19.31% en el mundo. Y además, la gran mayoría de esa electricidad es generada a partir de las fuentes fósiles. Entonces, si uno hace la conversión de cuántas fuentes fósiles fueron usadas para producir ese 19.31, pues diríamos que una mol, pues prácticamente el 70% de ese 19.31 viene de combustibles fósiles. Entonces, la moraleja es que lo que sigue dominando en el mundo y seguirá por un tiempo, yo diría todavía indefinido, pues son estas fuentes, ¿no? Ojo, eso no quiere decir que uno tire la toalla y diga, no, pues ya, ¿para qué le hacemos al cuento y nos seguimos con lo otro? Hay varias cosas que el ingeniero debería estar pensando en hacer para justamente hacer que estos porcentajes, por un lado, cambien y por otro lado, abatir la cantidad. Uno, trabajar en medidas de mitigación, como son los temas de eficiencia energética, para disminuir esas cantidades. Y la otra, pues engrosar este porcentaje de las renovables, ¿no?
Tanto la primera como la segunda requieren muchísimo el aporte de avances, de sistemas de control, por ejemplo, tener un buen dominio de los temas de potencia, otro, ¿no? Disminuir pérdidas en las redes de distribución, en las redes de transmisión, tener una mejor gestión de lo que son los sistemas eléctricos, etc. Y yo les estoy haciendo mención únicamente de lo que ustedes en su momento podrían aportar desde la disciplina para la que ustedes están preparando. No sería lo único, por supuesto, ni los únicos especialistas que podrían entrarle al tema, porque, por ejemplo, en el caso del, pues, ¿qué será? Del gas natural o de la parte eléctrica, si lo vemos desde la perspectiva de los consumidores, por ejemplo, sector residencial, etcétera, pues de pronto la ingeniería civil o otro tipo de disciplinas también juegan, ¿no? Entonces, yo diría que esto es algo bastante complejo para que solamente unos le entren a la resolución de broncas. ¿Dónde está, desde mi muy humilde opinión, la principal fuente de acción de los eléctricos electrónicos? Pues está aquí, en la parte eléctrica y sin duda en la parte renovable. Si bien es cierto que en estas también pueden jugar un poquito, sobre todo ya en el tema de generación y en el tema de distribución y transmisión, pero sería la parte de que se utiliza de estos energéticos para la generación de este 19.31% que consume el mundo, ¿no? Hay una tendencia en el mundo, además, de que se electrifiquen cada vez más los procesos, porque al electrificarlos, al menos pareciera que se puede lograr mayores eficiencias y un mayor control de las disipaciones de la energía al final del día. Sin embargo, seguimos teniendo el gran reto que es el poder almacenar energía, ¿no? Quizás esas han sido las grandes virtudes también que tienen estas fuentes. Tanto el gas natural como los petrolíferos como el carbón son combustibles que se pueden almacenar. La electricidad, ustedes lo saben, ¿no? Es posible almacenarla, ¿vale? Entonces, ese es uno de los broncas que se tiene con ese tipo de fuente, ¿no? Por muy buena que sea, pues presenta todavía muchas dificultades técnicas, ¿no? Bueno, ¿y en qué consume el mundo? O sea, ¿quién es el que se pone o demanda una mayor cantidad de cada uno de estos fuentes que acabamos de ver? Pues el sector transporte. Y ya yo le acabo de mencionar qué es lo que usa el sector transporte, pues diésel, gasolina, de pronto sí, fuel, jet y otros combustibles propios para lo que sería el transporte aéreo y el marítimo. Aunque hay algunos combustibles que ya van de salida. Combustóleo es uno que ya prácticamente está prohibido en el mundo usarlo. Desafortunadamente, en lo que refiere a la refinación, uno de los subproductos fuertes que se dan pues, en un proceso de separación, que es como tal la refinación, se genera combustóleo y es un combustible extremadamente sucio. La CFE actualmente tiene varias plantas que operan con este combustible, por tanto se tienen impactos muy fuertes, ¿no? Y sí, el sector transporte tiene grandísimos retos, en donde yo creería que también el tema del control y análisis de nodos, etcétera, juega un papel importante y que tendría que ya sumarse entre las acciones para disminuir emisiones, ¿no? La industria sigue siendo de las importantes a nivel mundial en cuanto a consumo. ¿Y qué consume la industria? Pues consume de todo, ¿no? Desde los derivados del petróleo, electricidad, energías renovables, todo lo que quieran. O sea, la industria usa todo esto, todo, ¿no? El sector residencial, ahí se encuentra un poquito más tipificado el tipo de energéticos que usa, como cuáles. Pues básicamente el sector residencial consume gas de dos tipos, el gas natural y el gas licuado de petróleo.
cuando uno hace un balance de energía y a detalle, son más los joules que vienen de esos dos fuentes que la electricidad. Vemos que el tercer energético, el nivel de consumo es la electricidad. Otra vez es sorprendente porque uno pensaría que en una vivienda lo que más se usa es la electricidad, pero no. Joule a joule consume más en lo que refiere gas, ya sea natural o GLP, que electricidad, ¿no? Otros que pueden entrar ahí los servicios de comercios, hospitales, etcétera, ¿no? Y aquí hay un pequeño porcentaje que dice uso no energético. Y aquí, por ejemplo, entrarían los derivados del petróleo en los que se requiere más bien como una materia prima. Ejemplo, la industria petroquímica, que puede usar algo que se llaman naftas o el mismo etano, que es uno de los subproductos que se tienen en el proceso de refinación y que sirven pues, para producir plásticos y otras cuestiones, ¿no? Entonces, hay un uso no energético en este rollo, ¿no? Ahora, de aquí no les he hecho mención de otro concepto que también vimos, que es la gran mayoría de todos estos sectores lo que usan es energía secundaria. Eso quiere decir que lo que requieren es una energía que ya pasó por un proceso de transformación, ¿no? Por ejemplo, nuevamente el sector transporte usa diésel o gasolina principalmente, pero esos son derivados, ya no es como tal lo que se sacó del pozo, sino algo que tuvo que pasar por un proceso de transformación. El mismo caso de la industria, algunas por ahí excepciones dependiendo del tipo de proceso productivo, ¿no? El caso del sector residencial, ya les dije, usa gas y usa electricidad. El gas puede ser GLP o gas natural. Ya más adelante vamos a ver la diferencia entre lo que es el GLP y el gas natural con algunas de sus características, ¿de acuerdo? Y insisto, en otros pues, nuevamente entran en juego gas, diésel, puede ser, GLP. ¿Por qué usan aquí diésel? Bueno, pues porque en un hospital o en algunos sectores todavía se requieren o se tienen altas demandas de calor. Y ese calor pues se produce principalmente a partir de las calderas. Lo que consumen las calderas bien puede ser gas natural, bien puede ser gas licuado de petróleo, o bien puede ser algún derivado de la que se obtiene en la bioenergía. Aquí pueden entrar muchas otras cosas, ¿no? ¿Vale? Pero sí queda claro este uso llamado no energético, ¿en qué consiste? Si no queda claro, ahorita le pregunto para que vea si me hizo caso. ¿Vale? Bueno, esto es lo que quería que viéramos, ¿no? ¿Cómo está el mundo, no? En los países que tienen un mayor per cápita. ¿Por qué el tema de tantos rollos, ¿no? En este estadístico, lo que nos dice, ¿cuáles son los países con un PIB muy alto? ¿Qué es el PIB? ¿Alguien sabe qué es el PIB? Producto Interno Bruto. Ok, pero ¿qué es el Producto Interno Bruto? Pues es como todo el conjunto de bienes y servicios que produce una nación, ¿no? Algo así. Así como la riqueza, ¿no? La riqueza, ajá. Y es como un indicador de riqueza. Exactamente. Aquí nos muestra los PIBs per cápita. El PIB per cápita es por persona, ¿no? ¿Quién es el que tiene el primer lugar aquí? Croacia. Luego Qatar. Y luego Luxemburgo, Singapur, Irlanda, Brunei, Darussalam, Emiratos Árabes. Y bueno, yo les diría de acá, Qatar es de los productores importantes de petróleo, ¿no? Emiratos Árabes también, Brunei, Darussalam también, Kuwait, y bueno, empieza uno a ligar desafortunadamente con ese tema de tener el recurso energético,
pues, o sea, es como que si tú tienes recursos, tienes varo, ¿no? O sea, en otras palabras, si en este momento tú tienes un árbol de limón, pues es porque, o uno de aguacate, más adelante seguimos con conflictos por ahí, pues ya se puede usted considerar, pues, ¿qué le digo? Poderoso, porque tiene esos recursos, ¿no? Al final de cuentas, esa es una de las razones por las cuales siempre hay conflictos, ¿no? El tener el recurso te hace jugar un rol en este complejo mundo, ¿no? Vale. ¿Cuál es el tema? Sí, Ricardo, dime. Bueno, ahí yo he visto que también tiene que ver, bueno, por ejemplo, en el caso de Nigeria, creo, ¿no? Que, por ejemplo, ellos sí tienen recursos, pero el problema es que no tienen cómo, bueno, creo que también México, el problema es que no tienen cómo sacarle provecho, ¿no? Y los beneficios se van a los países que sí tienen como la tecnología. Entonces, sí, ese es un muy buen punto, Ricardo, que los países que tienen los recursos tienen una gran desventaja. Ya no es tanto el caso de México, pero en su momento lo fue. Cuando se descubre que México tiene el recurso, los que llegan a explotarlo, pues son quien tienen la tecnología, ¿no? Y lo mismo sucede, por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela, cuando se descubrió que tenía cualquier cantidad de recursos, no contaba con la tecnología, ¿no? Que entonces llegan los que dicen tener con qué explotarlo, y ahí pues el gran tema es que no se sabe hacer bien las negociaciones, ¿no? Puedes explotarlo, pero a cambio nosotros desarrollamos también a la par tecnología, ¿no? Ese es el problema que tiene ahorita México. La tecnología con la que cuenta y que domina y que ya le sabe para arriba y para abajo, es la que desafortunadamente ya está pasando. La tecnología que requeriría, por ejemplo, para explotar lo que todavía hay bastante y que tiene que ver con yacimientos en aguas profundas, pues todos la tenemos, ¿no? Porque es una tecnología mucho más sofisticada y porque nuevamente no hubo una visión de largo plazo para explotar el recurso que es más caro, ¿no? Y eso tiene que ver también pues, con los niveles de desarrollo que pueda tener un país, ¿no? Nosotros creo que somos países industrializados, pero con un bajo nivel de desarrollo humano. Son conceptos que se están tratando de, digamos, promover para no hablar de tercermundismo ni nada de eso. Ese concepto de tercermundismo, la verdad, no es ya conveniente ni adecuado. Fue un concepto que además se generó por ahí durante la Segunda Guerra Mundial, que tenía que ver más bien con una clasificación, no tanto con el nivel de desarrollo, ¿me explico? Entonces, yo les recomiendo omitir ese concepto de tercer mundo porque no es como adecuado. Además, yo diría que hasta suena medio despectivo. No recuerdo, insisto, cuál es el término que se usa para el caso de México. Es que es industrial, no sé qué, pero con bajo desarrollo, a diferencia de los países industrializados con alto nivel de desarrollo humano. Y finalmente, los que tienen un bajo nivel de industrialización y muy bajo nivel de desarrollo humano. Es como más adecuado, así decirlo. Entonces, ¿cuál es el tema? México, particularmente, lo que es la tecnología que tiene acceso no es suficiente como para explotar los yacimientos más sofisticados, ¿no? Y bueno, eso lo podemos ver justamente en esta grafiquita. 2009 andamos por aquí, nos sentíamos maravillados porque teníamos una cantidad bastante interesante de energía, ¿no? Y aquí podemos incluso observar, ¿no? El consumo es la línea que se ve en color guinda, mientras que la producción hacia abajo, particularmente a partir del 2014, se cayó cañón la producción de petróleo, ¿no? Mientras que pues, el consumo no ha bajado, ¿no? Se ha mantenido. Por aquí se ve como que bajó un poquito del 2013 al 2015 más o menos, bajó un poquito. Y esos bajones no necesariamente tienen que ver
con que somos más eficientes o que ya nos portamos bien y que ya no estamos haciendo un dispendio de la energía, ¿no? Muchas veces está relacionado con el desarrollo, con las crisis económicas. Por ejemplo, el caso de la pandemia, si nosotros observamos lo que sucedió en el mundo, en el 2020 se vería una caída importante en los niveles de consumo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque durante esos 2 años muchas actividades pararon, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ver con cuestiones de que ya usamos mejor la energía, sino que se tiene que vincular con temas de crisis energéticas, crisis sanitarias o otros factores, ¿no? Entonces, eso también muestra que este tipo de gráficas nos describen como el global sin darnos esos factores explicativos de por qué sucede esto, ¿no? Aquí, pues, lo que yo les puedo decir que sí, los niveles de producción tienen mucho que ver con el tema de que los grandes campos petroleros que se descubrieron durante la administración de Fox, pues decayeron muy rápido su nivel de producción por las características geológicas que tenían y porque pues, los explotaron en chinga y rápido, digamos, y la verdad es que la forma en cómo estaban configurados desde el punto de vista geológico no daba lugar a que se pudiera reconfigurar. Algunas veces se inyecta gas o se hacen algunas cuestiones que permiten mejorar la productividad de los pozos, ¿no? Y no ha sido el caso, no hemos logrado recuperar los niveles de producción desde hace algunos años. Me parece que la tendencia va pues por ahí, ¿no? Aquí podemos ver el famoso índice de independencia energética que nos dice pues, qué tan dependientes o independientes somos en relación a nuestro nivel de consumo. Y bueno, de estar aquí en cerca de 1.15 por ahí, pues ahora ya andamos por acá. Eso lo que nos dice es que cada vez dependemos más de las exportaciones en ciertas cosas, ¿no? Y bueno, aquí hay otro índice que lo vamos a ver también más a detalle, que es el de intensidad energética nacional. ¿Y en qué consiste la intensidad energética? Aquí nos dice que es la cantidad de energía requerida para producir, o sea, ¿cuánto te cuesta producir los bienes de un país desde el punto de vista energético, ¿no? Y otra vez observamos como que, pues sí, parece como que muy padre, porque cuando uno ve una tendencia de este tipo, podría uno vincularlo con la eficiencia energética, por decir que posiblemente ya requerimos una menor cantidad de energía para producir un bien. En otras palabras, requieres menos energía, por ejemplo, para producir un coche, ¿no? No necesariamente, porque puede estar ligado otra vez con crisis económicas. Si hay crisis económica, no hay producción. Si no hay producción, no hay demanda de energía. Entonces, hay que tomar con cuidado entonces estos conceptos de intensidad energética, etcétera, ¿no? Incluso los índices de independencia. ¿Y qué se requeriría hacer para ser como más precisos? Hacer un análisis más desagregado, justamente buscando los factores explicativos de por qué, por ejemplo, de 2013 a 2015 se presentó una caída de este tipo, ¿no? Y luego, ¿qué pasó aquí en este año del 2015 al 2016 para tener una recuperación o un incremento de la intensidad energética? Entonces, es importante saber que existen esos indicadores, pero a la larga, realmente la información que nos da no es suficiente como para la toma de decisiones, ¿no? Bueno, esto ya lo dejamos por acá. Déjenme ver un poquito más qué es lo que tenemos en cuanto a nivel de producción. México, ¿qué produce particularmente en lo que respecta a energía primaria? Recuerden, energía primaria no ha pasado por ningún proceso de producción, proceso de transformación básicamente, ¿no? O no ha pasado por proceso. No. El caso del gas natural es singular, ¿vale? Para que el gas natural se pueda consumir, debe adecuarse, no necesariamente transformarse en otro energético. Es por ahí una aclaración.
¿Qué se necesita para que el gas natural lo pueda usar como tal? Por ejemplo, un automóvil o una industria o una vivienda, que se le quite azufre, que se le quiten condensados. Ya vamos a ver que los pozos de petróleo a veces están asociados con la producción de gas. Entonces, como van juntos, muchas veces sale tanto petróleo como gas. El gas muchas veces arrastra pequeñas gotículas de aceite, pero además puede tener altos contenidos de nitrógeno y de azufre que tienen que ser retirados, porque si ustedes los utilizan así en una máquina, la máquina va a tener daños, ¿no? Entre otras cosas porque pues, se produce ácido sulfúrico y los óxidos nitrosos, que son corrosivos pues, para los aceros, por ejemplo, ¿no? Entonces no puede ser usado como tal. No pasa por un proceso de transformación, simplemente por un proceso de adecuación, que es diferente, ¿no? Entonces aquí podemos ver que lo que se denomina como hidrocarburos entra el denominado petróleo crudo, que es el que va a unas refinerías, y esas refinerías, ustedes creo que han estado medio oyendo hablar de ellas, porque pues en esta administración en particular se ha hecho mucho énfasis en lo que es el sector energético, ¿no? Muchos de los grandes pleitos que hay alrededor de todo esto es el sector energético, ¿no? Hasta lo acatarran a uno con tanto estar hablando del tema, ¿no? Pero bueno, al final, dentro del concepto hidrocarburos, en el caso de México, entran estos tres: petróleo crudo, condensado y gas natural. Cuando terminen de exponer los chicos, yo ya les voy a explicar en qué consiste el proceso de transformación del petróleo crudo, sus características y bueno, todo lo que hay en torno al petróleo hoy día, tanto en México como en el mundo. Los condensados es algo que, digamos que es como entre lo que se genera del proceso de transformación de la refinación, puede dar lugar a los condensados. Y bueno, al final de cuentas son esto que también llega a arrastrar el gas natural. Y si se dan cuenta son fracciones chiquititas comparado contra los otros. Y ya iremos explicando también de qué se trata. Pero es una mezcla de varias cosas y que puede en un momento dado separar y utilizarse como fuente de energía, ¿no? Nucleoenergía, que esto es algo de lo que nos van a hablar hoy los compañeritos, y que pues ahí está lo que en el caso de México se ha ido produciendo en términos de energía primaria. Y bueno, aquí viene todo el desglose de lo que involucra los renovables, y aquí ya desde aquí vemos que la hidroenergía es de las grandes, ¿no? Y acabo de estar hace un rato en la mañana en un examen de grado de maestría, en la que uno de los chicos hizo un análisis respecto a las emisiones que tiene la hidro, particularmente la presa del Cajón, y bueno, pues llegó a la conclusión de que genera más emisiones. Es más, está 5 veces por arriba de los límites permitidos de las grandes hidros a nivel mundial. Entonces, está emitiendo cañón esa hidro, ¿no? Para los que piensen que puede ser la solución, pues no necesariamente cuando se trata de macroproyectos, ¿no? Geoenergía, que juega un papel importante en términos de la cuantificación de yacimiento, porque estos numeritos que ven aquí no necesariamente significa que es lo que se utiliza actualmente, ¿no? O sea, lo que hacen es como cuantificar cuánto tenemos y a partir de ahí hacer unas proyecciones de cuánto podríamos obtener, ¿no? Es como lo que les decía, ¿tienes cuántos árboles de limones? No, pues 30, pero no necesariamente los 30 van a producir, ¿no? Ahorita vamos a jugar con lo que hay en la red al respecto para que veamos cómo está México en cuanto a recursos, ¿no? Y aquí está solar, pues tiene una cantidad muy importante de energía eólica, biogás, biomasa, y dentro de la biomasa, en el caso de México se contabilizan dos cosas: bagazo de caña y leña. ¿Y para qué sirve el bagazo de caña? Lo utiliza mucho la industria azucarera, por ejemplo, para
generar su propia electricidad. Y para eso adecuan unas calderas que pueden ser capaces de quemar ese bagazo de caña, y con eso pues, ya se hace un poquito más eficiente, digamos, ahí el uso de los desechos, ¿no? Y de leña, si ustedes observan, pues no es una cantidad despreciable, la que se usa en México, de leña. O sea, compárenlo contra lo que sería en términos de petajoules, que es la unidad que se está dando aquí. Y pues la leña está más que la geoenergía y más que la hidroenergía, ¿no? O sea, para que nos demos una idea de que el tener el alto consumo de leña también nos habla del nivel de desarrollo. En un país donde tienen altos consumos de leña, pues quiere decir que hay muchos hogares o mucha gente pobre que requiere usar leña todavía como combustible, con todos los efectos que eso tiene, porque si no me quisiera adelantar a lo que van a decir los compañeros, pero esperaría que hablaran un poquito de los niveles de consumo de leña y lo que esto implica en términos, por ejemplo, de salud, ¿no? Entonces, ahí un poquito el dato, ¿vale? Hasta ahí, ahora vamos a jugar un poquito con lo que hay de acá y nos aventamos un análisis de parte de ustedes una vez que entremos a esta página. Entren a este, por favor. ¿Vale? ¿Ya están ahí? Sí. Bueno, entren en inglés sería home y luego algo así como acceso a la base de datos, ¿vale? Para hacer un análisis, por ejemplo, del recurso solar, existen dos métodos, el mapeo satelital y el otro es pues las mediciones puntuales con las estaciones meteorológicas que pueden tener los países. Se forma una base de datos de un cierto periodo de tiempo y con eso se aplican unos modelos matemáticos con regresiones lineales y prospectivas para más o menos estimar el recurso, ¿no? Lo mismo se hace para la energía eólica y para las otras fuentes, ¿no? Entonces, lo que se tiene aquí son estimaciones con base a información de años de recopilar dicha información, ¿vale? ¿Es aceptable? Sí. Para cierto tipo de proyectos, digamos un proyecto que si quisiera poner una planta de generación solar, pero grande y así, ahí sí o sí se tienen que tomar mediciones puntuales y se utilizan pues, equipos más sofisticados para ir registrando en un periodo al menos de un año los registros de cómo va ahí el recurso. Entonces, pensando en la energía eólica y la energía solar que ya fueron expuestas, para el caso de la eólica se recomiendan al menos 5 años de mediciones, aunque hoy día ya lo hacen incluso con un año, ¿no? Y en el caso de la solar, igual, con un año van haciendo esa cuantificación para ver qué sucede. El recurso solar tiene que ver con cuestiones tanto del comportamiento en sí de lo que es el sistema solar y de la Tierra, porque ustedes saben que estamos sujetos a un movimiento de traslación, rotación, y justamente eso nos da unas características para el nivel de captación, o en este caso de la radiación disponible como tal. Mientras que el caso de la energía eólica, que también depende justamente de la radiación que ya se logra o que logra ingresar como tal al planeta y que da esas diferencias de temperatura, y esas diferencias de temperatura
dan origen a unas potenciales de viento, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es a la parte de consulta, no, aquí vamos a buscar a México, ¿vale? Vamos a meter aquí. Y aquí donde dice capa de datos, en la siguiente pestañita, le va a dar una serie de cuestiones, ¿no? Vamos para acá. ¿Vale? Y con el zoom, vaya usted acercándose acá. Y nos da un montón de información. Por ejemplo, geotermia, ¿no? Aquí nos dice dónde está el recurso de geotermia en México. Incluso nos da algunas características, ¿no? Aquí al lado derecho vemos las temperaturas más o menos probables que puede tener la superficie. Nos marca, por ejemplo, la de menor intensidad, de 90 a 113 grados Celsius, ¿vale? Y los puntitos que son más rojitos, pues, correspondería a los de alta entalpía o temperaturas pues, a ver, equipo que expuso geotermia, ¿qué estado tiene una mayor capacidad instalada? ¿Sí? El equipo que expuso de geotermia. No recuerdo, maestra, pero lo estoy buscando. ¿Cómo que no se acuerda? Si lo acaban de exponer. ¿Seguros? ¿Dónde tienen la mayor capacidad instalada? Yo sé dónde es, pero quiero que ustedes me digan. Es en Cerro Prieto, Baja California. Ok, entonces vamos para acá para ver si es cierto, ¿no? ¿Dónde está ubicada exactamente? Está casi al lado de ese lago que aparece, cerca de la frontera. ¿Por aquí? Ajá, por a la derecha arriba del lago. Aquí, ¿no? Se ven los puntitos rojos. Ajá. Aquí es donde está ubicado, ¿cierto? Sí. Vale, pues ahí tenemos estas estimaciones en que ahí se cuentan con yacimientos, digamos, geotérmicos importantes. La otra parte está en Michoacán, ¿cierto? Sí, Los Azufres, Michoacán. Así es. Esto vayanlo checando porque después van a hacer una tarea de esto, ¿vale? Pero tienen que aprender a jugar con esto que está acá, ¿vale? Los Azufres están como hacia el este de Morelia. Acá está. Otra vez, ¿no? Donde se ven los puntitos más rojitos es donde se tiene, ¿no? Pero bueno, la verdad es que cuando uno ve esto, ¿qué dirían ustedes si tenemos o no recurso geotérmico? Cuando uno ve el mapa así. ¿Vale?
Eso es tan solo la parte de geotérmica. Vamos a ver, ¿qué más tiene el caso de México, vale? Vamos a ver. Otro. Biomasa. Esto lo vamos a dejar para el vamos a ver solar, porque ese ya lo vimos, ¿vale? Vean cómo se colorea el mapa y nos dice por allá, en el lado derecho, dónde tiene recursos solar México. Pues prácticamente en todo el país está pintado de rojo y hasta naranja, ¿no? O sea, tenemos un recurso solar súper, súper padre. Si acaso en la zona de Veracruz no tanto, porque ahí se tiene un tema de radiación difusa por la alta nubosidad que puede llegar a haber, etcétera, ¿no? Pero en general México cuenta con bastante recurso solar. Alemania, por ejemplo, puede andar en este rango de aquí de 3,5 a 4 y tiene una mayor capacidad instalada que México, ¿no? Entonces, pues para darnos una idea igual, pueden hacer un zoom pensando en la Ciudad de México, ¿no? Que nos interesaría pensar en proyectos ahí solares, básicamente calentamiento de agua sanitaria, etcétera, ¿no? Bueno, pues, tiene un potencial bastante bueno, daría más o menos entre 5 y 5,5. Entonces, yo diría que si uno ve esto, por recurso no para México en términos de energías renovables, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más les gustaría ver? Después puede ser, vemos eólico. Bueno, tenemos la parte de hidro. Ya está el recurso hídrico, donde tenemos, ahí si se dan cuenta, pues hay unas partecitas en las que no deberíamos estar apostando mucho. Y hablando un poquito de lo que vimos en el tema de cambio climático, y los escenarios para México es que si el clima sigue cambiando, como se está observando hasta ahora, es que 2/3 partes podrían estar en zona de desertificación, ¿vale? Vamos a ver viento. Aquí está viento. Ahí está, otra vez los potenciales de viento, lo aquí de 5 a 6 metros por segundo son donde se tienen las estimaciones de alto potencial, ¿no? De viento, ¿no? Entonces aquí podemos ver que también no nos va tan mal, ¿no? De hecho, acá se tienen altos potenciales y más es acá, ¿no? En Oaxaca era que donde tenían los conflictos y demás, ¿no? ¿Cierto? Sí. ¿A qué va? Entonces, si dan cuenta, con esto podemos conocer todos los recursos de nuestro país y otros detallitos. Digo, ya no se vale tanto la biomasa, aunque sí vamos a ver qué sucede con la biomasa.
pero lo que respecta a los residuos urbanos, ¿vale? A ver, el equipo que iba a exponer, ¿qué son los residuos urbanos? Nada más cuéntenme, que si averiguó algo y de qué se trata. Sí, cuénteme nada más. No estás poniendo de lo que se acuerda. Si no encontró nada, no se preocupe. ¿Sí? ¿No encontró nada? Yo encontré que son, pues es como la basura que dejan de las casas, como por ejemplo la basura del yogurt, de las bolsas de comida y todo eso. Ok. Tiene que ver justamente con los desechos que tenemos en diversas actividades y bueno, así como debería darnos gusto ver mucho potencial solar y potencial viento y de hidro y de lo que acabamos de ver, pues también nos debería dar un poquito de preocupación ver estos potenciales de residuos urbanos, porque lo que nos dice pues, es la cantidad de residuos que se están produciendo en el país. Esos residuos urbanos, si fueron utilizados adecuadamente, pueden servir como energético, ¿vale? Ahora, volviendo un poquito al balance de energía, lo que yo les decía que el balance incluye en cuestiones de biomasa, solo son bagazo de caña y leña. En algunos países se llega a cuantificar estos residuos como fuentes de energía. En nuestro país no, porque prácticamente no usamos esos recursos. Ciudad de México es de las que está tratando de incursionar un poco en el uso de esos recursos urbanos. Ejemplo son la central de abastos. Me parece que en la zona de Tláhuac por ahí hay un mercado que es un expendio de nopal, por ejemplo. No recuerdo el nombre exacto del mercado. Y ahí se tiene un digestor en donde se produce biogás y ese biogás es utilizado para generar la energía que se demanda, energía eléctrica que se demanda para iluminación del mercado, ¿no? Entonces son ejemplos de cómo los residuos pueden ser usados, ¿no? En ese terreno todavía hay mucho que decir, particularmente en el tema de lo que es la biomasa, ¿no? Porque entra dentro de esa categoría y todavía andamos como mucho en pañales. ¿Vale? Bueno, dentro de lo que yo quiero que hagan con esta herramienta que les acabo de enseñar, pues una es que aprendan a ver todo lo que hay en relación a los recursos energéticos renovables. Noten que no viene aquí dentro de lo que está listado el tema de los recursos, los hidrocarburos, pues, ¿no? Nos habla un poco del tema de las emisiones y demás, pero no hace una cuantificación de lo que sería la producción de petróleo, de carbón, y que también hay, ¿no? Entonces, por tema de recursos, creo que no es tanto el problema de México, ¿no? O sea, un mapa como este, si uno lo empieza a ver, lo que sucede en otros países, aquí pónganse a comparar, si se meten con Canadá, por ejemplo, van a ver seguramente mucho recurso hídrico y posiblemente biomasa, igual Estados Unidos,
pero váyanse más hacia el sur o váyanse más hacia Europa y jueguen un poquito con la herramienta. Y el trabajo va a consistir un poquito, no para ahorita, insisto, esto lo van a hacer más adelante, pero sí para que vayan viendo qué hacer, es seleccionar 3 países, además de México, para hacer un análisis comparativo de los niveles de recursos, ¿no? Y esto yo recomiendo que hagan un comparativo con países como Europa, ¿no? O algún país asiático, etcétera, ¿vale? Y que vayan viendo cómo está en ese sentido México respecto a esos países. Ustedes seleccionan los países que quieran, ¿no? Por ejemplo, si nos metiéramos aquí a Venezuela, como no viene la parte de recurso fósil, pues no veríamos un Venezuela que tiene un demonial, pues, de recurso de petróleo, de gas, etc., ¿no? Pero bueno, la herramienta está bonita para jugar e ir viendo qué es lo que hay, ¿vale? Esa comparativa sería de los recursos contra la capacidad Sí, instalada. recursos renovables, ¿vale? Incluso ustedes pueden ponerle viento, hidro, pues todas las que estamos viendo en exposiciones. Obviamente nuclear no, ¿por qué? Porque no viene aquí, ¿no? Pero los que pusieron nuclear, pues pueden buscar alguna otra cosa como el tema de los inventarios, de emisiones, por ejemplo, inventarios de generación, ¿vale? Aquí están. Déjenme quitar el otro. De residuos urbanos. Ahorita va a aparecer dónde está la generación. Se está cargando ahorita. Voy a quitar biomasa. Y aunque aquí se ve que generamos mucho en hidráulica, pues hay que tomarlo con reserva porque ya vimos en el balance nacional que la generación con hidro pues representaba ¿cuánto? ¿Qué porcentaje? 13%. Así es. O sea, que eso que usted ve ahí en el mapa, pues sí, parece que es mucho, pero no. En realidad es solo el 13%. Aquí tenemos las eólicas que hay. ¿Ve? Aquí habla de olas, vientos, y otra vez para los que pusieron la hidráulica, vean cómo se hace la separación, ¿no? Entre lo que es la energía hidroeléctrica, la energía eoloeléctrica y el viento. Y faltaría la maremotriz, que en el caso de México nada más está a nivel muy, muy prototipo, uno solo que anda por ahí, pero no realmente no hemos incursionado en ese terreno, ¿no? Acá es donde se encuentran un montón de proyectos eólica, ¿vale? Antes en la página del SENACE, uno podía entrar y podía incluso estar viendo cuánto se estaba generando en cada uno de estos, ¿no? Porque eso después lo vamos a ver cuando veamos los nodos. Biomasa. Y observar que alrededor de la Ciudad de México pues sí tenemos ese recurso más o menos cuantificado para biomasa, ¿no? ¿Estos datos los van actualizando por año o por mes? Estos que están aquí, esta base de datos, creo que está actualizada hasta el 2020.
No las actualizan, por lo mismo que les dije de los balances en lo que piden la información, en lo que llega, en lo que la procesan, pues van desfasadas como 2 años, ¿vale? Bueno, pero está bonita la herramienta, ¿no? Sí, está muy interesante. O sea, la verdad es que a veces es raro encontrar como un lugar donde tenga tan concentrado todos estos datos, porque a veces tienes que estar buscando como muchas fuentes. Así es. Pero ¿por qué no se juntan conmigo? Porque si se juntaran conmigo sabrían de muchas fuentes. Vale, pues voy a dejar de compartir, ya nos divertimos un poco, pero yo no sé, ¿qué impresión les da ver que México tiene tanto? O sea, la verdad es que da orgullo, pero con tristeza también, ¿no? O sea, son como sentimientos encontrados de ver que tienes un país tan lleno de recursos aún todavía, pero que no lo sabemos cómo, no lo hemos podido aprovechar, ¿no? Desafortunadamente. Si pusiéramos aquí el tema del hidrocarburo, bueno, se vería tapizado esto. De geotermia llama mucho la atención que exista mucho y que realmente no se está aprovechando. Porque fíjense, este mapita, al acercarnos, vemos bien un poquito de geotermia, lo que son en sí las instalaciones, ¿no? O sea, que hay una, que hay otra, que está la otra, y la que debe estar hacia acá, ¿no? Que ni siquiera se alcanza a ver. Muy apenas, hay que hacerle un buen zoom, ¿no? Y si se dieron cuenta, pues había recursos por todos lados, ¿no? ¿Y esas instalaciones son como proyectos estatales o son federales? Por ejemplo, el de geotermia. A los de geotermia, creo que sí hay algunos particulares, según, bueno, el de Morelia no, ese sí se fue. Pero recuerdo que mencionaron, ¿no? Que, pues que les tocó exponer. Sí, que contribuyen de las dos. Así es, que Compostela se me hace que debe ser privada. Porque se requieren inversiones muy altas, ¿sí? En la mayoría de estos proyectos son grandes inversiones. Y la CFE, la verdad es que no tiene recursos, ¿no? Una de las razones por las cuales se empezó a modificar lo que antes era la ley del servicio público de la industria eléctrica, de un nombrezote, y que después ya ahora simplemente es la ley de la industria eléctrica, el irla modificando era justamente para ir dando esa apertura a las inversiones, ¿no? No quiero decir que sea lo máximo, ni tampoco decir que es una maldición, o sea, como que no se ha sabido encontrar un punto medio, ¿no? Un punto de equilibrio entre las opciones para financiar los proyectos. Ese es el gran tema, ¿no? Y son visiones nuevamente de cómo llevar a cabo la explotación, pues, de todos estos recursos. Ese es el tema, ¿no? ¿Quién debieran ser? Si debería ser el Estado, y que rige, toma las decisiones, o debiera ser otro tipo de mecanismo. En fin, eso es un tema bastante complejo y tampoco sencillo de responder, ¿no? ¿A qué va? Sí. Bueno. Sí, bueno, ahí no sé, es que de hecho le quería preguntar cómo ve usted así el panorama, porque bueno, usted comentaba esa parte pues del papel del ingeniero, ¿no? De la parte eléctrica, pero pues no sé, o sea, cómo, no sé, hacemos lo posible para mejorar en ese aspecto tecnológico, pero de repente, pero pues dicen, ¿no? Que estos proyectos
pues, por ejemplo, el de geotermia se requiere la participación mayor del Estado y pues cómo, pues, qué tanto alcance podemos tener si de repente te topas con un sistema que está orientado a, pues, a estos sistemas ya más obsoletos. Bueno, la explotación. Es una pregunta, a ver, te voy a decir que a los científicos no nos gusta la política, ¿cierto? La verdad es que no nos metemos en esos temas, ¿cierto? Yo creo que una de las exhortos que yo siempre les hago es que está muy bien la parte técnica, y de hecho en eso deberíamos centrarnos mucho en esta formación, pero sin omitir otras partes de la formación. O sea, del mismo modo que el economista le ha tenido que entrar un poco a la ingeniería, y el científico un poco, y que el político también entra, si no lo van así, dicen cada tontera, ¿verdad? El ingeniero debería entrar en temas sociales y en temas ambientales como una formación integral, ¿no? Y por ende, al meterse a esos temas, pues tienes que entrar en la parte de la política, una parte aburrida, tediosa, que no nos gusta, pero entender las leyes, ¿no? Entenderlas en sus grandes generalidades sin que seas un abogado, porque eso no eres, ¿no? Entender cómo funciona el mundo y los esquemas, los mecanismos de producción que tiene el mundo actualmente, ¿no? Y estar más involucrados en la toma de decisiones y no simplemente ser el obrero, por así decirlo, porque terminamos siendo, perdónenme la expresión, pero somos como tropa, ni siquiera, son muy pocos los ingenieros que yo conozco que están en la toma de decisiones, ¿no? Entonces es ahí donde yo creo que estas nuevas generaciones deberían de involucrarse más en diferentes ámbitos, ¿no? Yo tengo la suerte de dar una cátedra ahí no es una cátedra, sino que estoy dentro de lo que le llaman una maestría con política pública, energética y medioambiental. Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es algo así como algo similar a lo que es el ITAM, o lo que era el ITAM en su momento en materia de economía, pero de las ciencias sociales. Y entonces las personas que van ahí a tomar esa maestría, que además no es barata, pues está cara, son politólogos, son sociólogos en su gran mayoría, de repente sí hay por ahí algún ingeniero, ambientalistas también, ingenieros ambientales, etcétera, y son buenísimos para echar choro, pero buenísimos. Pero dicen una sarta de tonteras desde el punto de vista técnico, que de verdad yo digo, bueno, es que esto, lo que vengan de choro, pues, perdón, pero muchas veces ese choro convence, digamos, y no va vinculado de esa base que ustedes sí tienen, por ejemplo, ¿no? El entender cómo funciona, por ejemplo, más adelante, porque todavía no lo han visto, pero entender cómo funciona una red eléctrica desde el punto de vista de las características que esta debe tener en cuanto a la potencia, etcétera. Y entonces, pues tú dices, a mí no me importa si es renovable o no. Aquí he escuchado muchos egresados de la carrera de eléctrica electrónica y que te dicen, lo que importa es la confiabilidad y la continuidad del servicio. Y desde el punto de vista técnico, sí, ¿no? Sin omitir que pues, tienes que pensar en que eso se tiene que vincular con la parte ambiental, vamos, ¿no? Entonces, cuando tú ves que un técnico sí se mete en esos temas, puede ser tan político y tan bueno como el que toma las decisiones, ¿no? Y creo yo que si se empiezan a romper esos paradigmas de la formación del ingeniero simplemente cuadrado, que sabe mucho de estos temas, de cómo funciona la red eléctrica, pero no entiende un comino de quién toma las decisiones y por qué las toma, porque las toma, pues esto va a seguir pasando, ¿no? Digo, piensen en los gobiernos que tenemos, los que están ahí sentados en la silla, y no me refiero solo a esta administración, sino a todas las que yo he tenido la desgracia de vivir y padecer, pues la gran mayoría no tiene un conocimiento pleno de lo que tenemos como país. Es de sentarse y tratar de mantenerse. Pues nada más así es como yo lo observo, ¿no? Por supuesto que es una visión muy simplista, pronto, pero pues a la larga así es como yo
lo percibo, no hay un verdadero interés por ir y apostar, por ejemplo, por un mayor conocimiento, una mayor preparación, una universidad crítica, una universidad que está haciendo pues, desarrollo de vanguardia, no. Cosas tan sencillas no las veo así. Perdón, sí la hay muy buena capacidad, pero no es suficiente. No es suficiente para lo que tenemos. Falta mucho. Pero falta sobre todo buenos tomadores de decisión. Y pues hasta ahora le hemos dado chance a otro tipo de áreas que pues a mí me parece que no han hecho del todo bien la chamba, ¿no? Insisto, es una visión de pronto muy simplista, pero no me gusta complicarme la existencia con filosofías más allá de si debiera ser el Estado, de si deberíamos dejar a las fuerzas del mercado, etcétera, etcétera. No, yo creo que deberíamos más bien pensar en profesionistas, y no solamente los técnicos, sino también los sociólogos, formaciones más integrales, más que integren otras disciplinas del conocimiento. Y ya no simplemente el que sabe de circuitos, el que sabe de electricidad, el que sabe, no, ya debe ser una educación más integral. Pienso en eso. No sé ustedes qué piensan. Sí, yo pienso lo mismo porque muchas veces dejamos las decisiones en personas que ni siquiera saben del tema y terminan haciendo un desastre, ¿no? O sea, terminan apostando tal vez por energías que no sean las mejores y como no tienen ese conocimiento técnico, pues no terminan proponiendo leyes que incluso llegan a perjudicarnos, ¿no? Por ejemplo, yo estaba viendo con unos compañeros que son biólogos que estaban proponiendo una ley que pretendía cerrar los zoológicos y centros de conservación. Entonces, viéndolo desde el punto de vista biológico, o sea, los biólogos decían, es que esto es horrible porque va a acabar con los animales, ¿no? O sea, al final de cuentas, los zoológicos ayudan a la conservación y requieren esos recursos para mantenerse, ¿no? Porque el gobierno no los da. Entonces, si publican esa ley y cierran los zoológicos, pues no va a haber un buen programa de conservación en México. Entonces, sí es importante como empaparnos de la política y ese tipo de cosas. Pues demás, ¿no? Miren, el que les estoy poniendo en el chat es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Al parecer hay una propuesta ya para desaparecerlo. Pues era la institución encargada de hacer todos los estudios relacionados con la vulnerabilidad, la adaptación y demás, ¿no? Todo esto ya lo va a absorber directamente la Semarnat. O sea, centralizar demasiado las acciones y disminuir el presupuesto, pues es una fórmula que existía en los 80, 70 y en la que pues desafortunadamente, al menos en ese momento de la historia, no funcionó muy bien, ¿no? O sea, una secretaría que concentra demasiado, digamos, actividades, corre el riesgo de no darle la importancia a ciertos temas, ¿no? Porque tiene demasiada chamba y poco presupuesto, y poco presupuesto es pocos especialistas en el tema, ¿no? Entonces se vuelve más en un seguidor de la toma de decisiones muy centralizada. Así es como funcionó, y yo recuerdo haberlo vivido en su momento, claro, era muy, muy, muy joven, y en ese momento no lo veía así, ¿no? Pero con el paso de los años uno empieza a ver eso, ¿no? Y eso es el INEC, está también la agencia ambiental, también está la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que parece también que ya desaparece, y así, muchísimas otras, ¿no? Y ahí estas instancias fueron creadas como organismos meramente técnicos, pero con la capacidad de aportar sus puntos de vista a la hora de la toma de decisiones o para la formulación de las políticas públicas. Y pues ahora es como que queda como una caja negra en la que no sabemos qué aporta desde la perspectiva técnica alguien que a la hora de que van a explotar tal o cual recurso, si van a tomar en cuenta, por ejemplo, los impactos ambientales, los impactos sociales, qué metodologías van a usar para la cuantificación de, no lo vas a ver, ¿no? El caso que les decía de las hidros, ¿no? Estas metodologías que se requieren para evaluar las emisiones
por los grandes proyectos o los macroproyectos de las hidros, no tienen la información que se requiere para poder cuantificar o aplicar la metodología, ¿no? Y mientras se permita que las bases de datos sean como una caja negra, o sea, que solamente los que están ahí la conocen, no es posible poder aportar nada, ¿no? Yo creo que eso es también un tema de política pública, la disponibilidad de la información. Ahorita ustedes vieron este mapita, qué padre poder ver esa información, ¿no? Y yo les aseguro que esa información va a dejar de estar actualizada, porque hay mucha información, yo lo digo por experiencia, y me meto muchísimo a diversas páginas estatales o de las secretarías, ya no encuentras la información que había antes, de verdad, está como muy difusa, ¿no? Por ejemplo, para el precio de los combustibles, que es todo un tema, ¿no? Ya no es tan fácil acceder a cómo están los precios. Lo que antes era la Comisión Reguladora de Energía publicaba mucha información al respecto del sector energético, ahorita no la encuentras. Esa es mi experiencia, no quiere decir que no estoy diciendo nada, que no sea solamente la experiencia de no tener acceso a cierta información, y el que yo vea que organismos, instituciones como el INEC y otras van a desaparecer, es algo que desde mi perspectiva, desde mi experiencia, no puede ser tan buena idea si se centraliza demasiado. ¿Va que va? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda de lo visto hasta ahora? Pues por mi parte, ¿no? no. ¿Todo clarísimo? ¿Ya se durmió? Ya despierte. Vale, pues. Entonces, hoy vimos básicamente cómo está el tema de lo que es en sí la generación o la producción de energía primaria, energía secundaria en el mundo, en el país, un poquito de cómo están los recursos con un mapeo, en el caso de los recursos renovables, que se ve bastante claro con lo que vimos en la paginita. Entonces, nos faltaría ahondar un poquito en un concepto por ahí que es un indicador. Estos son los famosos balances de energía que no tienen que ver con los balances de energía que se usan en la termodinámica, pero que también conviene hablar de ellos más adelante, sobre todo para entender el tema de las emisiones, ¿vale? Entonces, ¿por qué se generan emisiones a partir de la quema de combustibles? Yo creo que esa es una cuestión que ustedes deberían preguntarse. ¿Qué tanto hoy? ¿Por qué se generan esas emisiones? ¿Vale? Lo vemos próximamente. Vamos a hacer ese desglose de una manera muy sencilla para que lo entiendan. Y bueno, los efectos, porque hay que ver el concepto de lluvia ácida, ¿vale? Y por qué el que tenga nitrógeno, el gas o el hidrocarburo tiene efectos sobre las máquinas, etc. ¿Vale? Sí, está bien, profesor. Profesor. Bueno, Sí, profesor. entonces el miércoles sí se avientan ya de una vez las presentaciones o qué ondas. Los equipos. ¿Dónde andan? Van a comer, profesora, yo creo. Yo creo que sí, ya se durmieron. No, qué cosa. No, pues yo digo que sí, que está bien lo que opinen. Yo ni soy de ningún equipo, pero Yo ni soy de ningún equipo, ¿verdad? Pero yo ya me... Yo soy para de apoyar a los nuclear. compañeros. Sí, sí está bien el miércoles. Yo soy de nuclear. Ah, ok. ¿Sí? Sí. ¿De una vez entonces, Heriberto? Sí, el miércoles está bien. El equipo 5 dice que sí, aquí David, que juega va, y sin problema.
¿vale? Perfecto. Entonces, después de eso empezamos a ver un poquito más a detalle el tema de qué onda con el petróleo, qué se obtiene del petróleo, qué onda con el gas, la diferencia entre uno y otro, y qué onda con las diferencias también entre el carbón vegetal mineral, que ya les dije una diferencia muy importante. Y les voy a dejar a ver un videíto por ahí respecto al carbón vegetal. El caso de África, que utiliza ese recurso, lo está explotando a un nivel tal que está ocasionando deforestación y los altos consumos que se tiene en Europa y que, bueno, que tiene efectos, por un lado, positivos, pero por otro lado, muy negativos en la explotación de este recurso, ¿vale? Voy a hacer preguntas al término de mi exposición para que vaya tomando nota todo el tiempo. Puede que yo me agarro ahí a quien yo voy viendo que está perdido en el espacio, porque otra cosa que yo observo es que cuando hago los equipos y que se quedan ahí oscilando, que no entran o demás, o que se queda hasta el final y yo estoy hable y le estoy saludando y no me contesta, pues ahí me voy dando cuenta, entonces voy anotando nombres, póngase bien listo, ¿vale? Sí. Es como un microexamen, no cuenta, pero sí cuenta, ¿vale? O sea, no cuenta para su calificación, pero sí cuenta, porque si en algún momento quiere subir de calificación, pues empiezo a ver la lista y digo, uy, no le puedo dar chance a este compadre, ¿vale? Sí, profesora. Vale, entonces nos saludamos el miércoles, ahora sí para sus exposiciones y vamos viendo qué onda, ¿no? Sí. Sí, profesora. Gracias. Tómeselo con calma. Si todavía anda con los efectos de la vacuna, descansen. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Muchas gracias. Feliz regreso presencial. Ya están felices en presencial, entonces. Pues no, pero gracias. Más o menos, la verdad. Bien, bien. Lo que se puede. Retomando la rutina. Disfrútenla, ya hacía falta. También es bueno regresar a la vida. Poco a poco, poco a poco. Vale. Pórtense bien. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.